Bienvenidos a Cuidadores 65. Cuidar con amor, vivir con bienestar. Un espacio para acompañar, informar y apoyar a quienes cuidan con tanto amor a nuestras personas adultas mayores. Mi nombre es Montserrat Miranda. Hola amigas y amigos del Cantón de Curridabat, bienvenidos a este espacio en el que aprendemos todas y todos. Hoy nos acompaña Michelle Jackson, profesional en salud integral. ¿Cómo estás, Michelle? Muy bien, Monse, y a todos los oyentes. Qué gusto que estés con nosotros. Hoy vamos a presentar un tema que es constante. Nos han venido presentando mucho esta consulta y nosotros le pusimos Noches en Vela. Conversemos sobre el sueño en la vejez. Te voy a comentar aquí un caso de doña Nuria. Dice: hola, soy cuidadora de mis papás. Últimamente he tenido problemas porque veo que mis papás pasan largas noches en vela. Mi mamá se recuesta a las 8 de la noche y dice que a las 11 ya se despertó y que no logra conciliar el sueño de nuevo. En algunas ocasiones se vuelve a dormir, pero son como hasta las 4 de la mañana. Y que se levanta a las 6 de la mañana. En cambio, mi papá se duerme en cualquier lado. Se duerme en el sillón viendo la televisión, en la silla del comedor después de comer, o simplemente se sienta a ver el celular y se duerme. Porque dice que mi mamá, como no puede dormir, no lo deja dormir porque pone música o está con el celular. Okay. Esta es una de las historias que nos cuenta doña Nuria. ¿Cuándo podríamos considerar insomnio? ¿Qué se considera, digamos, el insomnio en una persona adulta mayor? Bueno, eso es muy importante entender que adultez mayor no es sinónimo de insomnio. A veces pensamos que una persona, por ser adulta mayor, ya le va a costar dormir, y eso es un mito, ¿ok? Entonces, lo primero es comprender que el insomnio es esa dificultad que tengo para ya sea conciliar el sueño o para mantener un sueño continuo. ¿Qué quiere decir? Como en el caso de los señores. De los señores, ¿verdad? No tiene nombre. Bueno, la que nos cuenta es doña Nuria, pero no nos decía el nombre del señor. Como el caso de ellos que se despiertan y se pueden dormir hasta las 4 de la tarde, 4 de la mañana, perdón. Entonces ahí vemos donde hay dos acontecimientos. Uno, poder dormirse, no poder conciliar el sueño, o dos, poder dormir pero tener sueños interrumpidos. ¿Cuándo es insomnio? Bueno, cuando esto se da de manera constante. ¿Qué es ser constante? Que al menos se dé 3 veces a la semana por un periodo de 3 meses. Entonces ya ahí estamos hablando de que es un padecimiento crónico. ¿Por qué? Porque el sueño es algo que es muy volátil. Entonces a veces todos hemos tenido un mal día, todos hemos tenido una angustia, y eso puede llegar a afectar nuestro sueño un día, 2 días, en una semana, 3 veces, pero ya puedo regularlo y seguir con mi vida cotidiana. Ya ahí no estamos hablando de insomnio, sino estamos hablando de episodios en nuestra vida que alteran el sueño. Cuando hablamos ya de insomnio como un padecimiento que necesita ya inclusive una recomendación médica, es porque ya es algo constante. O sea, más de 3 veces, 3 o más veces a la semana que tenemos esa dificultad para dormir, o que nos despertamos constantemente y que eso se alarga al menos 3 veces. O sea, que es constante, no es algo que es de una semana, aparece a los 2 meses, no, sino que probablemente sea todas las semanas por un periodo alrededor de 3 meses. Entonces, en este caso, ¿sería normal, como decís, es normal dormir menos horas a medida que vamos envejeciendo? Sí, no. A ver, en el ciclo de la vida, cuando estamos pequeños y podemos ver a los bebés que duermen hasta 17 horas, y es fundamental porque, por ejemplo, en bebés necesitan crecer, necesitan activar muchos y formar muchos órganos que solamente se hacen en la etapa del sueño. Conforme vamos aumentando y vamos envejeciendo, porque desde que nacemos empezamos a envejecer, ahí vamos necesitando ciclos tan grandes como cuando se es un recién nacido, cuando se es
Entonces sí es cierto que conforme vamos avanzando vamos disminuyendo nuestros ciclos de sueño y la intensidad. Por lo general los adultos mayores tienden a tener ciclos más ligeros y más cortos, pero sí necesitan sus horas de sueño y eso es muy importante. O sea, entender que sea un tema biológico que puede influir, pero eso no quiere decir que necesitan dormir entre 7 u 8 horas. Algunos con 6 horas lo logran completar sus ciclos y funcionan súper bien y todo bien, pero hay otras personas que sí necesitan 7 u 8 horas. Entonces el sueño sí es indispensable en los adultos mayores, sí es una necesidad, sí debería ser una prioridad, pero si bien es cierto, conforme vamos avanzando, tendemos a tener sueños más ligeros, tendremos a tener ciclos más cortitos. Podríamos decir entonces, hay algunos medicamentos que pueden provocar insomnio o empeorar. Los medicamentos tenemos que tener claro que son químicos. Y al ser químicos llegan a alterar ciertos procesos. No podemos decir que todos los medicamentos tienen una causa directa en el sueño, pero algunos sí, y no solamente de manera directa, sino también de manera indirecta. ¿Cómo funciona eso? Por ejemplo, existen algunos medicamentos de hipertensión que a los adultos mayores les provocan muchas ganas de orinar. Entonces ahí tenemos una alteración. ¿Por qué? Porque el medicamento les va a causar ganas de orinar, por lo cual tienen que levantarse, interrumpir su sueño, ir al baño, luego volver y ya ahí entonces hay una afectación. Entonces hay algunos medicamentos que pueden causar una afectación directa, otras de manera indirecta, pero recordemos que al final y al cabo los medicamentos son fármacos, son químicos que sí pueden llegar a alterar de manera mínima o algunos pues en mayor manera, o no solamente un medicamento por sí, sino la combinación de varios que algunos adultos mayores sí o sí tienen que tomar ciertas cantidades, inclusive grandes de medicamentos, entonces sí pueden llegar a alterarlos. ¿Y qué consecuencias puede tener el insomnio en la salud, tanto física como mental de la persona adulta mayor? Esto es sumamente importante porque tendemos a no menospreciar, pero sí a delegar, no ver el sueño como una necesidad. Entonces, no importa si no me duermo a la hora que tenía planeado y demás. Y tenemos que entender que el sueño es tan importante en nuestra vida como alimentarnos, como hacer actividad física. Inclusive hay estudios que dicen que un cuerpo humano puede sobrevivir más tiempo sin comer que sin dormir. Hay mayores afectaciones el no dormir que el comer. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo tiene la capacidad de reservar calorías o alimentos para sobrevivir. O sea, tenemos una reserva alimentaria en nuestro cuerpo. El sueño no. No hay manera de reservar el sueño y no hay manera tampoco de poder luego recuperarlo. Entonces sí, hay demasiadas afectaciones. Puede provocar el tema de la disminución de la concentración y con ello caídas, mayor fatiga, mayor irritabilidad, los cambios de humor. Por ejemplo, muchas hormonas se regulan en la etapa del sueño. El cortisol, que es la hormona del estrés, se regula en esta fase, y cuando no tenemos esa fase principal del sueño, que es el sueño REM, que ahorita les explico más o menos cómo funciona el ciclo, entonces lo que pasa es que nunca se nos regula esta hormona y al otro día estamos súper irritados, súper enojados y no entendemos por qué. Simplemente sentimos malestar y enojo por la vida. Y tiene que ver con el sueño, la poca sueño, la poca regulación, la poca, inclusive el tema de las defensas. Disminución de las defensas, nuestro sistema inmunológico baja, entonces nos vamos a enfermar más, nuestra calidad de vida en general va a disminuir. El tema de la diabetes y la hipertensión es sumamente importante. La insulina se regula en nuestras horas de sueño. Entonces un adulto mayor diabético que no tiene una buena higiene del sueño, pues puede llegar a presentar unos picos, ¿verdad?, de azúcar, porque la insulina no se está regulando. Tras de que ya por sí, con esta enfermedad crónica, pues el tema de la insulina, pues por el final no va a estar bien, al no tener esos procesos de sueño y regulación, se va a afectar aún más. ¿Qué síntomas tendrían o deberíamos
preocuparnos a nosotros como cuidadores, qué síntomas nos deben de poner en alerta. Bueno, eso es muy importante y es el tema de observar a los adultos mayores, no solamente el hecho de que nos digan que están cansados, ¿verdad? Sino también observar conductas como por ejemplo que tienen sueños extremos durante el día. Es normal cabecear cuando uno está o sea, viendo televisión, viendo los partidos ahorita del mundial o demás, es normal. Lo que no es normal es hacer siestas de 3 horas durante el día porque estoy muy cansado, no quiero comer porque prefiero dormir. Hay un sueño excesivo, digamos, durante el día, cambios importantes de humor, entonces me altero y no sé por qué, o sea, no encuentro una explicación del por qué el adulto mayor que estoy cuidando se enoja por todo, ¿verdad? Y eso no era algo normal en él. Yo sé que a veces hay ciertas enfermedades, además, que involucran pues cambios de humor. Pero cuando esto empieza a suceder de la nada y está relacionado con este sueño excesivo, el tema de los ronquidos también es una señal, tener ronquidos muy fuertes y con pausas para respiración también es una señal de que no hay una buena higiene del sueño, una calidad del sueño. El tema de la desconcentración, van a estar mucho más desconcentrados, más olvidadizos, cansancio extremo, al límite de que no quieren hacer sus actividades diarias, ¿verdad? No quieren bañarse, no quieren hacer porque están muy cansados. Entonces todas esas son señales. Yo sé que es confuso porque pueden llegar a ser señales también de otras muchas cosas o de otras muchas enfermedades. Pero acá lo importante es como cuidador poder ir anclando cada una de las causas, ¿verdad? Porque sí, puede ser por alguna enfermedad o demás, pero también analizar desde cuándo está pasando eso, por qué está pasando eso, cómo está el sueño, consultarles cómo duermen, si se despiertan en la noche, qué hacen cuando se despiertan en la noche, ¿verdad? Entonces todo eso es importante de ir recopilando. Ok, y cuando hablamos, ahorita que estabas hablando de la higiene del sueño y demás, ¿qué hábitos favorecen un mejor descanso ya en esta edad de la vida? Ok, ahí hablamos de algo que se llama la higiene del sueño, que es fundamental desde que llegamos a ese mundo hasta el último día de nuestras vidas. Es sumamente importante tener esta higiene. Uno, el tema de las rutinas. Las rutinas son tan fundamentales como el hacer 3 comidas al día, como el bañarnos todos los días, el lavarnos los dientes. Entonces, una rutina del sueño implica dormirnos siempre a la misma hora y levantarnos siempre a la misma hora, incluyendo fin de semana, o sea, crear realmente una rutina del sueño. Entonces, mantener horarios regulares para acostarse y levantarse. El tema de la actividad física es sumamente importante. A veces pensamos que por ser adultos mayores no tenemos que hacer ejercicio y es totalmente el contrario. Es la etapa donde más debemos movernos porque es donde más nuestro cuerpo está perdiendo músculo, donde más nuestro cuerpo está perdiendo movilidad. Básicamente es como una sumatoria fácil, o sea, yo no me muevo, no me canso, no voy a querer dormir. Yo me muevo, me voy a cansar, voy a querer dormir, voy a querer descansar. Entonces el moverse, el caminar, el hacer ejercicios de movilidad, además son fundamentales. Nunca dejar de lado la actividad física. Yo sé que a veces aparecen dolores debido a enfermedades crónicas, pero esos no son limitantes para movernos. Al contrario, el movimiento es un alivio al dolor. Entonces, dependiendo del dolor que usted tenga, si usted realmente hace una actividad física que le va a favorecer, se va a sentir mejor. Y emocionalmente siempre va a ser un ganar-ganar. Cada vez que nos vamos a mover, vamos a sentirnos más felices, más placenteros. Por ende, entonces nuestro día, nuestra parte irritable va a bajar y a la hora de dormir ya no voy a estar tan estresada por X que está porque ya había tenido ese bombazo de hormonas de felicidad. Entonces, sí o sí. Ok. Eso es súper importante escuchar, ¿verdad? Esa higiene del sueño. Tal vez podríamos como hacerlo 1, 2, 3. Tal vez nos podrías hacer ese pequeño resumen. Okay. ¿Qué sería entonces esa rutina? ¿Cómo la tengo que establecer como tal? Ok, como ese paso a paso. Ajá, el paso 1, paso 2, paso 3. Ok, paso 1,
crear una rutina de sueño, establecer 1 hora de dormir, 1 hora de levantarnos. 2, integrar en mi día a día algo de movilidad, ya sea caminar al parque y devolverme, si tengo la posibilidad de hacerlo. Si no puedo caminar, hacer ejercicios de movilidad, ¿verdad? A veces ahora tenemos la fortuna que tenemos acceso a internet o los cuidadores lo tienen, entonces pedir apoyo o demás de hacer movilidad. Son ejercicios muy básicos pero que son necesarios. 3, creo que yo pondría como en tercer puesto el tema de aparatos tecnológicos, que no lo he mencionado, pero es sumamente importante. Tenemos la mala costumbre de llevar el televisor, la tablet, todo a nuestro espacio de dormir. Y hay algo en nuestro sistema que se llama el ciclo circadiano, que es básicamente que nuestra mente funciona. Claridad es igual a actividad física, a movilidad, a trabajo, a estar activos, y oscuridad es igual a descanso. Entonces, cuando estamos en nuestro proceso de descanso y tenemos demasiados estimulantes, nuestro cuerpo no va a poder canalizar que es hora de descanso, sino hora de trabajo, hora de hacer tareas. Y eso funciona desde que nacemos hasta que dormimos. Y no solamente es un proceso de costumbre, sino que es un proceso biológico. Conforme el día va cayendo, nuestro cuerpo empieza a generar una hormona que se llama la melatonina, que es lo que nos va a dar sueño. Pero si nosotros no le ayudamos a esa hormona, haciéndole pensar que todavía estamos activos, que todavía tenemos computadoras, tenemos teléfonos, tenemos tablets, entonces ella no va a funcionar. Entonces el tema de los aparatos, el tema de evitar, pantallas y demás. Y creo que el evitar siestas durante el día sería como el último paso. Una siesta implica 20 minutos. Más de 20 minutos ya no estamos hablando de siesta, estamos hablando de un ciclo de sueño. Y ya eso tiene características donde voy a entrar a un sueño profundo, donde eso va a interrumpir pues mi ciclo normal de noche. Aquí nos ponen una serie de comentarios. Dice: hola, mi tío es un adulto mayor que dice que para dormir bien se toma una copa de coñac o si no algún tipo de licor. ¿Esto es un mito o una realidad? Es totalmente un mito. Siempre hemos crecido con la idea que si tomamos alcohol nos va a dar sueño. Y sí, es cierto, vamos a tomar alcohol, nos va a dar sueño, pero no es un sueño real, es un sueño momentáneo. Entonces, básicamente lo que hace el alcohol en nuestro cuerpo es que deshidrata. Al deshidratarnos nos vamos a cansar. Básicamente cuando hacemos ejercicio nos vamos a deshidratar y vamos a sentir cansancio. Pero al deshidratar las células lo que hace es que nos da un cansancio que vamos a dormir 10, 15 minutos, y cuando nuestra fase del sueño va a pasar a la parte profundo, ahí se despierta. Ahí se va a activar y más bien ahí va a como a limitar el que lleguemos a un sueño profundo. Entonces no es una calidad del sueño, no es un sueño real, es un sueño que va a durar 20, 30 minutos. Y si en algún momento hemos estado cerca de una persona que está con un grado alto de licor en su sangre, podemos ver de que se quedan dormidos, se despiertan, hablan y no se van a quedar quietos. Y es porque realmente no están durmiendo, sino simplemente están en un proceso ahí de ahogo, básicamente. Eso es totalmente entonces un mito. Y ahorita estabas mencionando algo muy importante. ¿Cuál es el ciclo del sueño? Ok, el ciclo del sueño es básicamente cuando nosotros nos acostamos y empezamos como esa primera fase donde se siente que se cae, a veces es como consciente, es como lo del primer sueño, en la primera fase que se llama no REM. REM significa movimiento repetitivo de ojos. Y eso es muy fácil ver en bebés. A veces cuando observamos a los bebés durmiendo, como tienen ciclos tan grandes, a veces vemos que aunque están profundamente dormidos, tienen una actividad en sus ojitos y mueven los ojos para un lado y el otro. Entonces, básicamente la primera fase es como la fase del sueño más ligero, más profundo. Nuestras funciones bajan, por ejemplo, la función respiratoria disminuye, respiramos más. Esa es como la fase de no REM. Cuando ya entramos a la fase REM, que es 90 minutos, o sea, 1 hora y media después, ahí nuestra actividad cerebral se activa. Entonces, básicamente la primera disminuye toda esa capacidad de
a nivel neurológico, ¿verdad? Va como un decaimiento y en la parte del REM se activa. Ahí es donde creamos los sueños, por lo general. Ahora hay otras teorías que dicen que no, pero por lo general ahí es donde creamos los sueños porque hay mayor actividad cerebral y ahí es donde muchos procesos de regulación se hacen. Regulación hormonal, el tema de reparación de tejidos, de órganos en esa parte, en el sueño REM. Luego de eso volvemos a caer, como es un circulito, a la parte del sueño ligero. Ahí es justo donde las personas que padecen de insomnio es donde no logran conectar un ciclo con otro. Entonces, donde vienen de un sueño profundo y de ese sueño empieza a ser un poco más ligero para luego volver a entrar en sueño profundo, ese sueño ligero los despierta. Y ahí es donde empiezan a tener insomnio y luego vuelven a tener y por lo general se vuelven a despertar y así sucesivamente. Entonces, el poder amarrar un ciclo con el otro, pues bueno, todas las recomendaciones que acabamos de dar, ¿verdad? Toda la parte de la higiene del sueño, pero funciona más o menos así, ¿verdad? Una parte no REM, otra parte REM, una donde hay más actividad cerebral, donde se hacen muchos procesos y luego volvemos a la parte un poquito más ligera, que a veces es donde cuesta conectar. Eso es bastante interesante conocer ese ciclo del sueño, porque a veces uno llega y nada más dice, siento que cerré los ojos y los vuelve a abrir y ya. Exacto. Aquí hay otro comentario, dice, mi abuela dice que ella para dormirse necesita encender la televisión. En algunas ocasiones se duerme casi de inmediato y en otras dice que no logra conciliar el sueño hasta la madrugada. El utilizar ese mecanismo como la televisión ayuda o perjudica el sueño. Ok, los seres humanos estamos hechos de costumbres, ¿verdad? Entonces hay personas que desde muy pequeñas se acostumbraban a dormir con el tele. Que sea una costumbre y un hábito en mí no quiere decir que sea lo más saludable. Y también no quiere decir que es una regla en piedra. Todos los hábitos se pueden transformar y los puedo cambiar. Lo que pasa es que no es un trabajo sencillo. ¿Es saludable o no? No es saludable. Toda la luz que exista a nivel de aparatos electrónicos, además, va a reflejar en nosotros diferentes radiaciones que va a inhibir el sueño. Entonces, básicamente lo que les decía, nuestra mente está... Bienvenidos a Cuidadores 65. Cuidar con amor, vivir con bienestar. Un espacio para acompañar, informar y apoyar a quienes cuidan con tanto amor a nuestras personas adultas mayores. Mi nombre es Montserrat Miranda. Hola amigas y amigos del Cantón de Curridabat. Bienvenidos a este espacio en el que aprendemos todas y todos. Hoy nos acompaña Michelle Jackson, profesional en salud integral. ¿Cómo estás, Michelle? Muy bien, Monse, y a todos los oyentes. Qué gusto que estés con nosotros. Hoy vamos a presentar un tema que es constante. Nos han venido presentando mucho esta consulta y nosotros le pusimos Noches en Vela. Conversemos sobre el sueño en la vejez. Te voy a comentar aquí un caso de doña Nuria. Dice, hola, soy cuidadora de mis papás. Últimamente he tenido problemas porque veo que mis papás pasan largas noches en vela. Mi mamá se recuesta a las 8 de la noche y dice que a las 11 ya se despertó y que no logra conciliar el sueño de nuevo. En algunas ocasiones se vuelve a dormir, pero son como hasta las 4 de la mañana. Y que se levanta a las 6 de la mañana. En cambio, mi papá se duerme en cualquier lado. Se duerme en el sillón viendo la televisión, en la silla del comedor después de comer, o simplemente se sienta a ver el celular y se duerme. Porque dice que mi mamá, como no puede dormir, no lo deja dormir porque pone música o está con el celular. Okay. Esta es una de las historias que nos cuenta doña Nuria. ¿Cuándo podríamos considerar insomnio? ¿Qué se considera, digamos, el insomnio en una persona adulta mayor? Bueno, eso es muy importante entender que adultez mayor no es sinónimo de insomnio. A veces pensamos que una persona, por ser adulta mayor, ya le va a costar dormir y eso es un mito, ¿ok?
Entonces, lo primero es comprender que el insomnio es esa dificultad que tengo para ya sea conciliar el sueño o para mantener un sueño continuo. ¿Qué quiere decir? Como en el caso de los señores. De los señores, ¿verdad? No tiene nombre. Bueno, la que nos cuenta es doña Nuria, pero no nos decía el nombre del señor. Como el caso de ellos que se despiertan y se pueden dormir hasta las 4 de la tarde, 4 de la mañana, perdón. Entonces ahí vemos donde hay dos acontecimientos. Uno, poder dormirse, no poder conciliar el sueño, o dos, poder dormir pero tener sueños interrumpidos. ¿Cuándo es insomnio? Bueno, cuando esto se da de manera constante. ¿Qué es ser constante? Que al menos se dé 3 veces a la semana por un periodo de 3 meses. Entonces ya ahí estamos hablando de que es un padecimiento crónico. ¿Por qué? Porque el sueño es algo que es muy volátil. Entonces a veces todos hemos tenido un mal día, todos hemos tenido una angustia y eso puede llegar a afectar nuestro sueño un día, 2 días, en una semana, 3 veces, pero ya puedo regularlo y seguir con mi vida cotidiana. Ya ahí no estamos hablando de insomnio, sino estamos hablando de episodios en nuestra vida que alteran el sueño. Cuando hablamos ya de insomnio como un padecimiento que necesita ya inclusive una recomendación médica, es porque ya es algo constante. O sea, más de 3 veces, 3 o más veces a la semana que tenemos esa dificultad para dormir o que nos despertamos constantemente y que eso se alarga al menos 3 veces. O sea, que es constante, no es algo que es de una semana, aparece a los 2 meses, no, sino que probablemente sea todas las semanas por un periodo alrededor de 3 meses. Entonces, en este caso, ¿sería normal, como decís, es normal dormir menos horas a medida que vamos envejeciendo? Sí, no. A ver, en el ciclo de la vida, cuando estamos pequeños y podemos ver a los bebés que duermen hasta 17 horas y es fundamental porque, por ejemplo, en bebés necesitan crecer, necesitan activar muchos y formar muchos órganos que solamente se hacen en la etapa del sueño. Conforme vamos aumentando y vamos envejeciendo, porque desde que nacemos empezamos a envejecer, ahí vamos necesitando ciclos tan grandes como cuando se es un recién nacido, Entonces sí es cierto que conforme vamos avanzando vamos disminuyendo nuestros ciclos de sueño y la intensidad. Por lo general los adultos mayores tienden a tener ciclos más ligeros y más cortos, pero sí necesitan sus horas de sueño y eso es muy importante. O sea, entender que sea un tema biológico que puede influir, pero eso no quiere decir que necesitan dormir entre 7 u 8 horas. Algunos con 6 horas lo logran completar sus ciclos y funcionan súper bien y todo bien, pero hay otras personas que sí necesitan 7 u 8 horas. Entonces el sueño sí es indispensable en los adultos mayores, sí es una necesidad, sí debería ser una prioridad, pero si bien es cierto, conforme vamos avanzando, tendemos a tener sueños más ligeros, tendremos a tener ciclos más cortitos. Podríamos decir entonces, ¿hay algunos medicamentos que pueden provocar insomnio o empeorar? Los medicamentos tenemos que tener claro que son químicos. Y al ser químicos llegan a alterar ciertos procesos. No podemos decir que todos los medicamentos tienen una causa directa en el sueño, pero algunos sí, y no solamente de manera directa, sino también de manera indirecta. ¿Cómo funciona eso? Por ejemplo, existen algunos medicamentos de hipertensión que a los adultos mayores les provocan muchas ganas de orinar. Entonces ahí tenemos una alteración. ¿Por qué? Porque el medicamento les va a causar ganas de orinar, por lo cual tienen que levantarse, interrumpir su sueño, ir al baño, luego volver y ya ahí entonces hay una afectación. Entonces hay algunos medicamentos que pueden causar una afectación directa, otras de manera indirecta, pero recordemos que al final y al cabo los medicamentos son fármacos, son químicos que sí pueden llegar a alterar de manera mínima o algunos pues en mayor manera, o no solamente un medicamento por sí, sino la combinación de varios que algunos adultos mayores sí o sí tienen que tomar ciertas cantidades inclusive grandes de medicamentos, entonces sí pueden llegar a alterarlos. ¿Y qué consecuencias puede tener el insomnio en la salud tanto física como mental de la persona adulta mayor?
Esto es sumamente importante porque tendemos a no menospreciar, pero sí a delegar, no ver el sueño como una necesidad. Entonces, no importa si no me duermo a la hora que tenía planeado y demás. Y tenemos que entender que el sueño es tan importante en nuestra vida como alimentarnos, como hacer actividad física. Inclusive hay estudios que dicen que un cuerpo humano puede sobrevivir más tiempo sin comer que sin dormir. Hay mayores afectaciones el no dormir que el comer. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo tiene la capacidad de reservar calorías o alimentos para sobrevivir. O sea, tenemos una reserva alimentaria en nuestro cuerpo. El sueño no. No hay manera de reservar el sueño y no hay manera tampoco de poder luego recuperarlo. Entonces sí, hay demasiadas afectaciones. Puede provocar el tema